Muy buenas tardes, nos place mucho una ocasión más verles y saber que gozamos todos de las bendiciones del Señor para continuar con el estudio de la serie Trazando Bien la Palabra de Verdad. Recordamos que lo que hacemos en estas ocasiones, en esta serie, es estudiar algunos textos que han sido utilizados por algunas personas, estudiosos de la Biblia, para enseñar algunos conceptos que calzan con las doctrinas de estas personas, pero que en verdad no calzan con las enseñanzas bíblicas. En otras palabras, son textos utilizados para hacer decir que la Biblia dice lo que en verdad no dice. ¿Cuál es uno de esos textos? Vamos allá. En este caso, vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipsis. Y vamos a leer el versículo 10. Apocalipsis 20, el versículo 10. Hablando de un acontecimiento que tendrá lugar al final de los 1000 años descritos en Apocalipsis 20. El texto bíblico dice, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Repito, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué tenemos en este texto que gira en dirección de lo que mencioné al principio? Bueno, hay dos puntos en el texto que tienden a dar cierto tipo de problemas. ¿Cuáles son? En primer lugar, el hecho de que se mencione que donde es lanzado Satanás, en el lago de fuego y azufre, es donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Por qué es un problema esto? Porque si es así como dice allí el texto, que Satanás es lanzado al final del milenio, donde estaban la bestia y el falso profeta, y el versículo dice al principio que donde es lanzado es al lago de fuego, eso implicaría que durante los 1000 años el lago de fuego pasa ardiendo. Porque cuando son lanzados al lago de fuego la bestia y el falso profeta, fue al inicio del milenio. Ustedes saben que la Biblia nos menciona 2 lagos de fuego. ¿Sí? ¿No? La Biblia habla de 2 lagos de fuego, uno al final del milenio y otro al inicio. Vean el del inicio, que es con el que quizá no estén muy familiarizados. Apocalipsis 19, a partir del versículo 11, empieza a hablar de la segunda venida de Cristo, a describir el jinete del caballo blanco, al verbo de Dios, que no es otra cosa que la segunda venida de Cristo. Y en el versículo 20, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Sí, no, son 2. Hay lago de fuego en 2 ocasiones. En la segunda venida y también al final del milenio. Pero cuando al final del milenio dice aquí que Satanás es lanzado al lago de fuego, dice, donde estaban, en ese lago de fuego, la bestia y el falso profeta. El problema es que cuando fueron lanzados al lago de fuego, la bestia y el falso profeta, es al inicio del milenio, en la segunda venida, con la que inicia el milenio. Entonces, si este texto es así como está allí, de que Satanás es lanzado al lago de fuego donde estaban la bestia y el falso profeta, repito, lo que implicaría es que durante todo el milenio ese lago de fuego permanece ardiendo y al final se echa a Satanás. Esto choca abruptamente con la doctrina adventista que enseña que el lago de fuego después del milenio da inicio allí mismo después del milenio.
¿ok? No hay un lago de fuego que pasa ardiendo durante los 1000 años, sino que el lago de fuego, estoy enfocando la doctrina adventista, el lago de fuego en la segunda venida de Cristo es el fuego que fulmina al pecador, pero acaba, ¿ok? Esta tierra queda desolada y vacía, no hay fuego ardiendo aquí durante los 1000 años, y después de los 1000 años vuelve a darse lo que se conoce como lago de fuego, porque vuelve a haber fuego que destruye al perdido, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué dice el texto aquí que Satanás es lanzado donde estaban? Bueno, otra vez, como en otra ocasión vimos en otro texto, tenemos aquí un problema de traducción originado en el prejuicio del traductor. La palabra estaban es la palabra griega kai. En español sería K-A-I griega. Kai. K-A-I. Y lo que significa es también. También. No estaban, sino también. Pueden buscarlo ustedes en un léxico griego, y kai significa y o también. ¿Ya? Un y como sinónimo de también ¿verdad? Esta silla y esta. ¿Okay? Bueno, ¿qué es entonces lo que el texto dice en verdad en el griego? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta. Solo que cada uno en su tiempo. ¿Ya? El Satanás fue lanzado en el lago de fuego, así como también la bestia y el falso profeta habían sido lanzados en el lago de fuego al inicio del milenio. Así también Satanás es lanzado al lago de fuego al fin del milenio. Así como, o también, como fue lanzada la bestia y el falso profeta. ¿Captamos el punto? Ese estaban, usted no lo va a encontrar nunca como significado de la palabra caí. Significado de caí es también o y. Por lo tanto, lo que el texto debe decir es, correctamente traducido, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta. O, si lo quiere más fácil de captar, donde así como la bestia y el falso profeta habían sido lanzados anteriormente en su respectivo, en su correspondiente lago de fuego, que fue al inicio del milenio. ¿Estamos? Ahora, también hay otro problema en el texto, que es: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí entramos en otro punto que no tiene que ver con el anterior, aunque en parte sí. ¿Okay? ¿Cuál es el problema aquí? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, que si esto es así, entonces la inmortalidad del alma es cierta. Sería una doctrina bíblica. Pero es lo que encontramos ahí. Allí dice así. ¿Qué vamos a hacer si es la Biblia? Bueno, otra vez nos encontramos ante un problema de traducción que tiene como base el prejuicio del traductor. ¿Por qué? Porque la palabra traducida aquí por los siglos de los siglos es la palabra griega aion. Aparece 2 veces en el texto griego, por eso dice por los siglos de los siglos, dice aion, aion. Y lo que significa aion es para siempre, mientras haya vida. Y puede ser traducida por los siglos de los siglos, sí, pero no en este caso. ¿Por qué? Porque siempre aion significa mientras haya vida. Entonces, las únicas ocasiones en las que aion puede traducirse por los siglos de los siglos es cuando ese para siempre hace referencia a Dios, a la persona de Dios, porque Él vive indeterminadamente. Ahí sí calza por los siglos de los siglos. Pero cuando ese término, aion, para siempre, se aplica a ser humano,
no puede dársele el sentido de por los siglos de los siglos, sino hasta que viva, o sea, mientras viva. Les doy un ejemplo. En Filemón, la epístola a Filemón, tenemos el término aión, y vean lo interesante. Filemón está después de Tito, un solo capítulo. Ustedes recuerdan que Filemón fue un hermano al que se le había escapado, en aquel entonces se le llamaba esclavo, o sea, como un sirviente hoy, un empleado doméstico, y se le escapó de la casa a Filemón. Y por alguna razón terminó en la cárcel junto donde estaba Pablo. Y allí Pablo lo evangelizó, se convirtió, Onésimo. Y entonces Pablo escribe la carta a Filemón para que vuelva a recibir a Onésimo, para que no lo rechace, porque Filemón no lo iba a recibir. Le dejó el trabajo botado. Y entonces le dice en el 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, igual que como hablan los jefes hoy, ¿verdad? Pero no crean, él está diciendo Pablo, ya anciano, es decir, no te lo está diciendo cualquiera, ¿verdad? Te ruego, de paso, la epístola a Filemón está cargada de principios de comunicación interpersonal preciosos. Te ruego, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, ahí se había convertido Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, te convirtió, el cual vuelvo a enviar. Tú pues, recíbele como a mí mismo, como si fuera yo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Está abogando por Onésimo, diciéndole, olvídate todo lo que hizo, te robó, no sé qué cosa te hizo, quién sabe qué cosa les había hecho a Filemón, algo le hizo. Eso es lo que él no explica aquí. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y ahora vean, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. De paso le está diciendo Pablo a Onésimo, a Filemón, hey, no te molestes, porque Onésimo te abandonó y ahora te lo envío convertido. ¿No te has preguntado por qué necesitó venir hasta aquí para convertirse? ¿Y tu testimonio? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se convirtió estando contigo? Yo no sé qué pasó por la mente de Filemón, ¿verdad? Es lo que le está diciendo Pablo, pero el asunto es que le dicen, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Para qué? Para convertirse. ¿Verdad? En el plan de Dios lo permitió. Ahora vean, para que le recibieses aión. Esta es la misma de Apocalipsis 20. Para que le recibieses aión. ¿Y por qué no tradujo aquí el traductor para que le recibieses por los siglos? La misma palabra. Porque aquí sí, para siempre, y allá en Apocalipsis por los siglos. Para que calce con su doctrina de la inmortalidad del alma de un infierno eterno. Y debería haber traducido igual para siempre. O también, o sea, para siempre allá o por los siglos aquí. Pero sería absurdo. ¿Por qué calza aquí para siempre y no por los siglos? Porque se refiere a criatura, a ser humano, que no es inmortal. Por lo tanto, solo calza para siempre. Como traducción correcta de aión. Cuando se refiere a Dios, es la única ocasión en la que puede traducirse por los siglos. Porque la vida de Él no termina nunca. Entonces, volviendo a Apocalipsis 20, ¿qué es lo que dice el texto? 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Mientras vivan.
Unos sufrirán más que otros, pero ese juego acabará. Porque si no acaba, entonces lo que se le ha prometido al perdido es vida eterna en el infierno. Para estar por los siglos ahí, tendrían vida eterna. Y la vida eterna se le prometió solo a los salvos, al perdido no. Al perdido lo que se le ofrece es muerte. Okay, pero si viven por los siglos, entonces lo que recibirán en el infierno es vida eterna. Y eso contradice la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Con Apocalipsis 20, 10, así por encimita. Entonces, lo dejamos por ahí, en otra ocasión continuamos con el próximo. Que Dios les bendiga.